Llegó a esta redacción en viernes el profesor Alfonso Zárate, analista político. Qué gusto me da saludarte, Alfonso. Recién hablábamos del caso del empresario Miguel Alemán Magnani, pero tú sabes que este no es el único caso en esta administración de López Obrador de alto impacto mediático. Hablamos de Emilio Lozoya, también exdirector de Pemex, de Alonso Ancira. Y en estos dos últimos casos, bueno, pues los señalados ya alcanzaron acuerdos para seguir su proceso en libertad. ¿Frente a qué estamos, en tu opinión? A mí me gustaría decir, Gaby, en primer lugar, que la familia Alemán es una de las familias emblemáticas de la Revolución Mexicana. Vale la pena decir también que el general Miguel Alemán González fue un precursor de la Revolución que murió en combate en 1929, que fue maderista, carrancista y que se había levantado en armas contra el intento de permanecer en el poder del caudillo de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles. Y 17 años más tarde de su muerte, su hijo, Miguel Alemán Valdés, llegó a la presidencia de la República y ahí se inició el largo periodo de gobiernos civiles en México. Pero el presidente Alemán Valdés, como ocurrió con los presidentes Álvaro Obregón, Abelardo Rodríguez y otros, mezcló la política con los negocios y al morir heredó una enorme fortuna que incluía su participación en Televicentro, que hoy es Televisa. El hijo mayor del presidente Miguel Alemán Valdés, Miguel Alemán Velasco, también combinó su actividad empresarial con la política. Fue senador, gobernador del estado de Veracruz y hace algunos años cumplió su sueño de tener su propia línea aérea, Interjet, lo cual inicialmente fue un gran éxito, pero que terminó siendo una operación muy ruinosa. Por otro lado, Gaby, decir que los presidentes de México a lo largo de muchos años han acostumbrado, en efecto, el afirmarse de alguna manera yéndose en contra de personajes censurados, señalados por actos de corrupción en el pasado, como lo que señalas de Lozoya, pero particularmente que a lo largo de muchos años los gobiernos de México permitieron la condonación de adeudos fiscales. Estas condonaciones eran monstruosas, se les condonaba miles de millones de pesos a algunos de los empresarios más ricos de México, y una de las primeras medidas del gobierno del presidente López Obrador fue eliminar las condonaciones. Creo que en esto se inscribe de alguna manera el tema hoy de la familia Alemán, que en mi opinión, después de un tránsito muy exitoso con Interjet, errores gerenciales como los que mencionaba José Manuel Martínez de la compra de los aviones rusos y el impacto de la pandemia, llevaron esa gestión exitosa a una situación de ruina. Ahora, Alfonso, estamos frente a un presidente que en tan solo algunas semanas más va a tener lo que él ha querido, y es una consulta popular para hablar de procesar o no directamente actores políticos por tiempos pasados. Yo te pregunto que frente a qué estamos, porque esto parece más un golpe mediático en una semana en la que hemos acumulado una cantidad de incidentes del crimen organizado contra población civil, para un presidente que además dice que el país está en paz. Todo el mundo habla de su frase de abrazos y no balazos, etcétera. Y quería hacer ese contraste con tu perspectiva. Sí, desde luego. A mí me parece que la estrategia del jefe del Ejecutivo en materia de seguridad, esta idea de abrazos, no balazos, está resultando en un avance verdaderamente aterrador de la mancha delincuencial. Y desde luego las comunidades, las regiones del país que se encuentran en manos de los criminales no pueden aceptar que el gobierno renuncie a la responsabilidad que tiene de preservar esencialmente la seguridad en la vida y en el patrimonio de los habitantes. Pero el tema de la consulta es igualmente interesante porque estamos frente a un ejercicio que, en mi opinión, no es sino una farsa. Es decir, no puede asumirse que sea el pueblo el que decida si se procede o no en contra de quienes en el pasado hayan incurrido en actividades delictivas. Por cierto,
la pregunta que se formula ya ni siquiera se refiere a los expresidentes, sino a aquellas personas que hayan incurrido en comportamientos delictivos. Como creo que cualquier estudiante de secundaria de civismo sabe, la ley no se consulta, se aplica. Entonces es una más de las decisiones del presidente de la República, que tienen muy buena recepción para sus seguidores, para los que le creen a pie juntilla, pero que es realmente una tomada de pelo que va a significar más de 500 millones de pesos de gasto en un país que tiene enormes necesidades y en donde no se ha conseguido todas las medicinas para los niños con cáncer. Pues ahí tienen ustedes estas grandes noticias, grandes empresarios, actores políticos, la justicia y esto que la población también le hace la diferencia cuando se trata de combatir la corrupción y el crimen organizado. Gracias, profesor Zárate. Regreso. Buenas tardes, Gaby.